6.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este viernes 21 de agosto del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad de corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Ayoa Bernal. A todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Empiezo por expresar nuestra solidaridad con Diego El Cigala, que como informamos en el día de ayer y después pues ha habido un despliegue sobre esta noticia tan triste que fue la del fallecimiento de la esposa de Diego El Cigala. En el día de ayer se dio a conocer esta triste información que transcurrió en momentos en que El Cigala se encontraba en Los Ángeles 45 minutos antes de subir a escenario para un concierto. Recibe esta noticia que su esposa falleció en República Dominicana, en Punta Cana, que era la residencia de esta familia. Y él pues cumplió como el gran artista que es con su tarea, con su misión en esas circunstancias tan difíciles. La de subir a un escenario tomando en cuenta que el público que está allí pues no debe cargar con la tristeza suya, con la situación que tenga la persona que va pues a ofrecer su show. Y pues hizo su presentación y desde luego al final de esa presentación entonces el hombre se desplomó ya fuera de los escenarios, porque para él y para cualquiera, pero para él una noticia muy, muy dramática. No era solo su esposa, su compañera de vida por más de 20 años, era su manager, su conductora, su organizadora. El Cigala es un gran artista, un hombre muy, muy trabajador, muy bohemio también. Y entonces cuando la gente pues es así, a veces no se organiza lo suficiente para saber que el tiempo pasa, que puede haber circunstancias en las que ya tu oficio no te retorne lo que requieres para vivir con dignidad y que entonces vas a vivir de tus ahorros y tu familia también, de tus ahorros, de el pago de tus discos, de tus derechos de autor, una serie de cosas, pero desde luego que no puede una persona estar viviendo en espera de un cheque, esperando el cheque de este mes para salir a resolver los problemas fundamentales. Entonces,
Ella contribuyó mucho. Amparo Fernández contribuyó mucho, pues, a su organización, a la necesidad de crear un patrimonio para él, para la familia, y también en una decisión muy importante para nosotros, la de escoger República Dominicana como su residencia. Entonces, el Cigala, pues es una persona que desarrolla en sus tiempos de ocio, en los tiempos en los que no está en conciertos internacionales, hace vida social en la República Dominicana, es decir, se ha integrado, ha ampliado mucho su círculo de amistades, y ha sido un placer, ha sido realmente de mucho agrado compartir con él en varias oportunidades. Así es que nos sentimos muy apenados por esta situación tan lastimosa, no tan lamentable, el fallecimiento de la esposa de Diego El Cigala. Ya buscaremos, ¿no?, la manera de hacerle llegar nuestro abrazo. Son las 7:06. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, no quise tener boca de chivo, pero el 25 de enero de este año, hubo elecciones anticipadas en Grecia, y al ver los resultados de esas elecciones, inmediatamente escribí un artículo para mi columna dominical. Las elecciones fueron el 25 de enero, año 2015. Mi artículo se publicó el día 1 de febrero del año 2015. Se publicó el día 1 de febrero del año 2015. Los artículos periodísticos pues se entregan con anticipación. Es decir que mi artículo, que va a salir el próximo domingo, si Dios lo permite, en el periódico El Nacional y en otros destacadísimos portales dominicanos e internacionales, ese artículo que se va a publicar el próximo domingo es un artículo que yo no lo puedo escribir sábado, no lo puedo escribir ni siquiera viernes, a más tardar jueves antes del mediodía, pues se entrega el artículo. Es decir que siempre hay varios días de anticipación al día de la publicación. Eso ocurre con los periódicos impresos. Sabemos que los digitales pues pueden hacerlo con mayor agilidad, pero en mi caso, como mi columna original del periódico El Nacional, pues lo que hago es que la escribo y la embargo hasta la publicación en el periódico El Nacional. Entonces, como un gesto, ¿no?, de lealtad, de agradecimiento al medio que me ha permitido durante más de 25 años consecutivos publicar esa columna, que veo que algunas personas pues la anticipan y la publican antes de que el periódico lo haga. Yo no suelo tener esa práctica. Entonces, señores, mi artículo, a propósito de lo que acaba de ocurrir en Grecia, mi artículo, que se publicó el día 1 de febrero
del año 2015, unos días después de las elecciones griegas, tenía el siguiente titular: Enloquecieron los griegos. Ese era el título de mi columna, porque la verdad es que los resultados de esas elecciones, para mí, desde el punto de vista racional, eran inconcebibles. Inconcebibles. Entonces, me voy a permitir leer esa columna que publiqué el 1 de febrero del año 2015. Enloquecieron los griegos. La elección de Syriza, formación de izquierda radical que ha prometido caminos distintos al de la austeridad para poner mayores ingresos y capacidad de compra en el bolsillo de los griegos, continúa el proceso de inestabilidad política que inició con el colapso financiero del año 2008. 2 años hace que Anthony Samará, líder del partido Nueva Democracia, ganó las elecciones sin mayoría absoluta, pero pudo conformar gobierno con otros 2 partidos, los del socialista del PASOK y la izquierda moderada Dimar. No prometió mucho, pero lo que dijo que haría lo cumplió: 0 déficit fiscal, incorporación al euro y permanencia en la Unión Europea, reacomodo de los plazos e intereses de la deuda para hacerlos más llevaderos. ¿Qué podía hacer un gobernante con un país que había acumulado el récord de llevar su endeudamiento sobre el 170% de su PBI, que había reducido en un 25%? ¿Qué podía hacer un gobernante con un país que había acumulado el récord de llevar su endeudamiento sobre un 170% de su PBI, que había reducido un 25% de su PBI o de su PIB? Administrar con pulcritud y austeridad, y los frutos incipientes de su gestión empezaban a despuntar. Grecia cobraba confianza en la Unión Europea y la comunidad internacional, pero la austeridad incluyó el despido de 200.000 empleos que abultaban la nómina del Estado, y el cúmulo de 6 años de austeridad había disminuido los hábitos de consumo de la clase media. El cuadro se torna aún más lúgubre, con 300.000 personas en la pobreza patética, con el crecimiento del 25% del desempleo, que llega a ser de un 50% en la población juvenil, y de otros 300.000 personas que han tomado sus maletas y se han ido a otros destinos. Y unos 300.000 es el único, y como 300.000 es el número mágico de esa suma, en millones de euros es el monto de la deuda externa también. Alexis Tsipras, joven carismático de 40 años de edad, licenciado en ingeniería, pero sin ninguna experiencia de gobierno, empezó a pregonar cosas que sonaban agradables a los oídos, pero que no resistían ningún ejercicio de racionalidad. Como que un país podía desentenderse de manera unilateral del 33% de su endeudamiento y que distribuirían recursos de los que no se disponen. Y resulta que los electores de la cuna de la civilización helénica occidental no se lo tomaron a chiste. Votaron ampliamente por él, rompiendo con la tradición europea de tener a la izquierda radical como parte del escenario democrático, pero jamás como opción de gobierno. Es cierto que al día siguiente el sol salió y los cajeros de los bancos daban dinero, pero varios días después ya escaseaba. Y entonces la gente ha empezado a ir a las oficinas de los bancos y el país está viviendo una estampida bancaria peor que la etapa más crítica de la crisis del endeudamiento, lo que ha llevado al comunista keynesiano, combinación muy extraña a la de Tsipras, a pedir paciencia para unas profundas reformas que piensa introducir, que ojalá vean antes que Grecia se vea urgida a otras elecciones anticipadas. Los problemas de Grecia, conforme al mensaje de Syriza, son por culpa de la Troika, que forman la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Lo que ha ocurrido en Grecia es que quienes han estado pagando la peor parte de la crisis
han apostado a profundizarla en venganza por la irresponsabilidad de una clase política a la que solo le interesaban los beneficios particulares de la coyuntura, consumir y enriquecerse en el momento que les tocaba gobernar y que las cuentas les lleguen a otros. Así se condujo, señores, ahí termino este artículo, pero fíjense que era claro que esta elección no conduciría a otro camino que a unas nuevas elecciones anticipadas, porque era evidente que las cosas que este hombre prometía no estaba en posibilidad de cumplirla. Y usted es dueño de una deuda para usted decirle a un electorado que esa deuda va a bajar un 33%, cuando usted sabe que eso tiene que ser discusiones bilaterales con los dueños, con los acreedores. Entonces, incluso Grecia había hecho, Anthony Samaras había renegociado y había aminorado plazos y había hecho una serie de cosas que le iban dando cierta confianza, y en la medida en que la economía ganara confianza, pues esto tranquilizaba más a los acreedores y podían ser más flexibles con las cuestiones estas de los plazos. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba Grecia en ese momento era confianza. Era confianza, y entonces se produjo esta elección. ¿Qué ocurre? Que cuando llega entonces a formar gobierno, se encuentra con la realidad de que las cosas que anunció no las puede cumplir. No las puede cumplir. Entonces presiona unos meses después a un referéndum para que la gente vote si acepta o no las condiciones de la troika, si acepta o rechaza las condiciones de la troika. Desde luego, si usted convoca un referéndum y la pregunta está en que si hay que pagar menos o más de la deuda externa, aquí en la República Dominicana usted lo convoca y va a ganar el no hay que pagar más, tenemos que pagar menos. Y usted convoca a todos los que tienen crédito en los bancos y usted le dice, ¿usted está dispuesto a pagar la cuota que está pagando ahora o quiere rebaja en su cuota? Y va a ganar la rebaja en la cuota. Si eso es una cuestión que no sé cómo un político lo somete a referéndum. Una cuestión totalmente ilógica. Pero lo más absurdo, señores, usted va a buscar en un referéndum, usted va a buscar el endoso del pueblo, el endoso del elector, para 3 o 4 días después ponerse de espalda a lo que usted fue a buscar. Pero ¿y cómo usted entonces agita a las masas? Le hace creer a la gente que con la posibilidad que ellos tienen de votar, que ellos pueden decidir el destino de su deuda votando. Ellos pueden decidir el comportamiento de su deuda yendo a un referéndum y votando. Una locura. Porque la única manera de poder decidir eso es negociando. Es negociando y negociando con confianza. Negociando con confianza. Pero bueno, ganó el no. Ganó el no. Y el hombre entonces se cuadró 3 o 4 días después por el sí. Es decir, que ahí terminó en un mayor descrédito porque se le dividió el partido. Se le dividió el partido, los diputados más radicales de Syriza, entonces hicieron otra formación, hicieron otro partido, y él dependió más de otras alianzas para poder aprobar la reforma que pactó con la Unión Europea y sobre todo con Alemania. Una cuestión totalmente contraria a lo que pregonó en campaña y a lo que pidió y promovió en un referéndum unos días anteriores. Poco ha pasado con este hombre. Y poco ha pasado con Syriza. Él
pues ahora de manera irresponsable lo que ha hecho es reconocer que no está en capacidad de manejar esa crisis, que no tiene los instrumentos para manejar esa crisis, ha renunciado y habrá que hacer elecciones anticipadas porque será muy difícil la formación de un gobierno sin esas elecciones anticipadas. Hay un mecanismo que prevé que primero la primera fuerza tiene opción de formar gobierno si consigue mayoría en el Congreso, después la segunda fuerza y después la tercera fuerza. Es difícil que una de estas tres fuerzas puedan conseguir de por sí el apoyo que requieren para la formación de gobierno. Y entonces ahí va Grecia a una nueva elección. Una nueva elección cuando pudo haber avanzado más por el camino que iban. ¿Qué los llevó hasta ahí? Bueno, la política irresponsable, que no es cierto que haya sido una política, digamos, de la derecha, sino la política irresponsable, porque el político es irresponsable, no importa cuál sea su ideología. Pero en este caso, lo que se pretendió establecer fue el estado de bienestar. Entonces, un estado repartiendo lo que no tenía. Usted ve la economía de Alemania, que es una economía próspera, y usted veía la economía griega. Y mientras Alemania mantuvo el comportamiento del salario más o menos en su nivel, Grecia lo subió 15 veces. 15 veces. Y las pensiones, la más alta del mundo. Y una empleomanía altísima, cosa que no la hace la derecha en ninguna parte del mundo, sino el populismo. Entonces, esto pues llevó al colapso y no es culpa de una administración en particular, y desde luego que Tsipras no tiene la culpa de la crisis. Él fue producto de la crisis, pero él engañó al electorado. Engañó al electorado porque le hizo creer que eran posibles cosas que eran imposibles, y que yo no me explico cómo una cultura política tan arraigada, tan antigua, que es la cultura griega, y ha sido la de mayor influencia en todo el hemisferio occidental. La de mayor influencia, aún después de no ser un imperio, sin ser la Grecia de Alejandro Magno, sin ser la Grecia de Alcibíades. Grecia pues tuvo la virtud de que aún vencida y dominada por el imperio romano, no fue Roma la que le impuso su cultura a Grecia, sino que por primera vez, el dominante asume la cultura del dominado. Fíjense si fue influyente Grecia, y cómo usted se explica que los electores de un país como ese aparezca cualquier loco y los lleve por un camino de esta naturaleza y ellos vayan a votar masivamente de esa forma. Las consecuencias entonces han sido estas que estamos presenciando. Son las 7:23 minutos. El sol de la mañana. Empezamos ayer, y gracias a Rosario Espinal, que nos dio la oportunidad de disponer en el día de ayer de un enfoque importante de las cosas esenciales de este estudio que se titula Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y las Américas 2014, Gobernabilidad Democrática a través de 10 años de barómetro de las Américas. Entonces, vámonos de inmediato con algunos cuadros que empezamos a ver en el día de ayer.
está el asunto del tema de la seguridad como problema más importante. Entonces, en estos países que tienen la seguridad como su tema más importante, en primer lugar, para la gente de Trinidad y Tobago, 67.7. Para El Salvador, 65.2. Para Uruguay, 50.0. Para Jamaica, 49.8. Para Honduras, 47.9. Para Perú, 46.7. Para Guatemala, 45.6. Para República Dominicana, 38.8. Para Colombia, 35.5. Para México, 35 puntos. Para Argentina, 33.7. Venezuela, 30.3. Ecuador, 28.4. Brasil, 27.3. Guyana, 27.0. Chile, 26.4. Panamá, 25.7. Costa Rica, 21.4. Bolivia, 21.3. Paraguay, 17.1. Estados Unidos, 9.3. Belice, 8.8. Nicaragua, 4.7. Y Haití, 4.5. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Haití es el país con menos preocupación sobre el tema de la seguridad? Eso no quiere decir que en Haití haya más seguridad que en la República Dominicana. Lo que quiere decir que entre los múltiples problemas que la gente tiene, hay otros que le preocupan más que eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preocupa el tema de la seguridad porque aquí hay estabilidad económica. Aquí hay la estabilidad económica. Esa estabilidad económica hace que la gente pueda desarrollar su vida. Los muchachos pueden ir a las universidades, porque el que no puede ir a las privadas dispone de una universidad pública a la que puede ir. Es decir, entonces esa no es la preocupación de la gente. La preocupación de la gente es que cuando el muchacho regresa, lo pueden atracar o lo pueden matar. Pero la preocupación de nosotros no es la comida. Ella aparece. Ella aparece. La de los venezolanos, ustedes dirán, pero ven acá. ¿Y cómo en República Dominicana vamos a estar más preocupados que la seguridad que los venezolanos? Bueno, porque a los venezolanos les preocupa encontrar un pollo. Le preocupa encontrar un pollo. ¿A qué dominicano le preocupa encontrar un pollo? O encontrar papel higiénico o toalla sanitaria en los supermercados. ¿A qué dominicana le preocupa eso? No. Ellos tienen muchas otras cuestiones que son de la vida, cuestiones elementales que pueden colocarse por encima del tema de la seguridad. Entonces pueden pensar, bueno, también somos un país inseguro y muy inseguro. Y tenemos muerte, pero tenemos muchísimos otros problemas. Hoy en Haití hay muchísima inseguridad, pero más se muere la gente de la insalubridad, donde las mismas mujeres que están vendiendo vegetales en las aceras, ahí mismo ellas hacen sus necesidades fisiológicas. Las mismas mujeres que tienen una fonda al lado de la fonda hacen lo que tienen que hacer sin problema. Sin problema. Entonces, desde luego que lo de la seguridad no es lo que más le preocupa. No quiere decir que no sea un tema más fuerte incluso allá que entre nosotros, sino que tienen otros temas que ocupan sus preocupaciones antes que el tema de la seguridad. Por eso que Haití aparece ahí de manera más baja. Sobre la percepción de la situación económica del hogar, pues la percepción económica del hogar, donde es más alta, es en Panamá, que tiene un 58.8%. Entonces, la República Dominicana aparece con un 36% entre los últimos lugares en este renglón de lo que es la percepción de la situación económica del hogar. Es decir, que
la gente siente aquí una baja percepción en la situación económica del hogar. Hay otros datos importantes, otros cuadros importantes antes de llegar al detalle que quiero como detalle final de mi parte, ¿no? Porque sé que esto que está aquí motiva muchos comentarios, porque hay muchas aristas, muchas cosas ahí que explotar. La confianza en la política nacional. Confianza en la política nacional. Bueno, señores, ahí nosotros estamos en el piso. Canadá es el país donde la gente tiene mayor confianza en la política nacional, 67.2%, seguido por Chile, por Ecuador, por Nicaragua. Qué paradoja. El 57.9% de los haitianos tiene confianza en la política nacional. Y entonces apenas el 35.6% de los dominicanos tiene confianza en la política nacional. Eso habrá que buscarle su explicación, porque no, si Haití confía en su clase política, Haití no cree en Dios. Entonces, ¿qué pasa? La simpatía por partido político. ¿Qué contradicción? Ahí hay una contradicción que tal vez después la podamos aclarar con Rosario, porque nosotros tenemos una baja confianza en la política nacional. Sin embargo, estamos entre los países donde los partidos son más fuertes. La simpatía por un partido, donde la gente más simpatiza por un partido político es en Costa Rica, 67.4%, seguido de Uruguay con un 60%, y la República Dominicana tiene un 54.3%. Es decir, es muy alta la simpatía por partidos políticos en la República Dominicana. Y en Haití es apenas de un 34%. Un 34% de los haitianos tienen simpatía por algún partido político. Bueno, aquí hay un dato que yo digo, Yolanda Martínez, que si son pullas que rechacen. Vamos a ver este dato. Atención, Manuel Núñez. Atención, Manuel Núñez, Machi Constant, Melvin Matthews. Atención a este dato. Refiero lo primero, pero no es eso que llamo la atención. El PLD es el beneficiario de la mayoría de la identidad partidista. Tiene un 43.3% de los entrevistados que se identificó con ese partido. Y el segundo lugar lo ocupó el PRD. Entonces, aparece un cuadro, y sobre eso es que quiero llamar la atención. Aparece un cuadro sobre la ideología política en la República Dominicana. Aparece un cuadro sobre la ideología política en la República Dominicana, y la República Dominicana aparece en primer lugar en todos los países cuando en lo que la gente tiene realmente una simpatía por la derecha. La República Dominicana encabeza pues en las simpatías por la derecha en toda esta evaluación, que ya buscaré el cuadro, pero el dato que quiero citar finalmente es el siguiente. Las personas más propensas, atención Eury, las personas más propensas, María Elena, atención. Vamos a ver. Atención, y repito, si son pullas que rechacen. Las personas más propensas a identificarse con un partido son aquellas con ideología de derecha, quienes evalúan positivamente la economía y quienes tienen la piel más oscura. ¿Qué tú quieres decir con esto? ¿Cómo Rosario propició eso? Que el dominicano, mientras más oscuro es, más tira hacia la derecha. Cambio fuera. El sol de la mañana.